Este video ilustra los procedimientos de mantenimiento y limpieza de los generadores CAT SR4 y SR4B. Asegúrese de seguir todos los procedimientos de seguridad antes de trabajar en un generador. Los accidentes durante el mantenimiento y reparación generalmente son causados por negligencia en observar precauciones y reglas básicas de seguridad. Un accidente puede evitarse reconociendo las situaciones potencialmente peligrosas antes de que el accidente ocurra. Entrenamiento, habilidades y herramientas adecuadas son imprescindibles para desarrollar el trabajo en forma apropiada. El símbolo en pantalla identifica peligros potenciales. Su significado es: preste atención, esté alerta, está en juego su seguridad. Sección 1. Recomendaciones de seguridad. Advertencia. Antes de trabajar dentro del generador, asegúrese que el motor de arranque no pueda ser activado por una señal automática o manual. Cuando el motor del generador esté funcionando, se generan hasta 600 voltios en el terminal del regulador. No cortocircuite estos terminales a tierra con cualquier parte del cuerpo o material conductor. Se pueden producir muertes o lesiones debido a descargas eléctricas o material fundido. Evite tocar las barras de calentamiento en las unidades que no están en operación. Estas están calientes y energizadas. En generadores de modelos anteriores se puede recibir una descarga eléctrica del capacitor de regulador cuando el motor del generador no esté en operación. Para evitar posibles lesiones, descargue la energía almacenada usando una resistencia de 100 ohmios en los terminales del capacitor del regulador. Sección 2. Prueba de aislamiento del generador. Periódicamente deben inspeccionarse los generadores por acumulación de contaminantes como tierra, polvo, grasa, sales o películas de aceite en los devanados del generador. El aislamiento en los devanados de los generadores Caterpillar es resistente a la humedad, pero una exposición constante a la humedad reduce gradualmente la resistencia del aislamiento. Si se permite que la humedad permanezca en contacto con el devanado eléctrico, algo de humedad será eventualmente retenida en los orificios o fisuras del aislamiento. La presencia de tierra puede empeorar el problema, ya que retiene la humedad sobre el aislamiento. La sal del aire marino puede también agravar la situación, ya que la sal, al absorber la humedad del aire, forman un buen conductor eléctrico. Para los procedimientos de prueba y limpieza del aislamiento, acuda al manual de operación y mantenimiento de la unidad. También consulte la instrucción especial SEHS 9124, limpieza y secado de los generadores eléctricos. Muchas fallas eléctricas en los generadores se debe al daño del aislamiento. Cuando ocurre, hay una fuga de corriente del devanado de alto voltaje al de bajo voltaje que produce calor y causa el deterioro y carbonización del aislamiento. La humedad es la ruta conductiva entre los dos arneses. Este deterioro da como resultado una resistencia más baja a voltajes altos, lo que eventualmente da lugar a un cortocircuito. Si el problema no es detectado, los devanados pueden dañarse en forma severa. Por ejemplo, esta unidad tendrá que ser reparada en el taller de rebobinado y habrá que instalarle un nuevo inducido, resultando en costos altos y pérdida de tiempo. Si las pruebas de aislamiento se hubieran hecho, esto podría haberse evitado. La prueba de aislamiento es el método aceptado para medir la calidad de aislamiento. La prueba se hace por lo general una vez al año en unidades de emergencia y cada 3 meses en unidades primarias o continuas. Si la unidad opera en una condición ambiental de alta humedad, atmósfera salina o gran cantidad de polvo y tierra, la prueba de aislamiento debe ser realizada más a menudo. Advertencia. Cuando un equipo de generación de potencia permanece en operación para hacer pruebas o ajustes, hay peligro de alto voltaje. Un equipo de prueba inapropiado puede fallar y exponer al usuario a una descarga eléctrica. Asegúrese que el equipo de prueba es el apropiado para situaciones de alto voltaje y que esté operado correctamente. El megaómetro, conocido como Megger, es la herramienta adecuada para la prueba de aislamiento. Se recomienda el modelo 9U6003 o uno equivalente. La prueba aplica un voltaje al aislamiento para medir su resistencia. Unidades Caterpillar que operan a menos de 600 voltios de corriente alterna son probadas aplicando 500 voltios de corriente continua. Unidades Caterpillar que operan a más de 600 voltios de corriente alterna son probadas aplicando 1000 voltios de corriente continua.
El comprobar la resistencia de aislamiento en un inducido es similar a probar el neumático pinchado de una llanta de bicicleta. En vez de aplicar aire a presión, el megaómetro aplica al componente 500 o 1000 voltios de corriente continua para determinar si hay alguna fuga de corriente a tierra. Advertencia: el megaómetro está aplicando un alto voltaje al circuito. Para evitar lesiones graves o la muerte por descarga eléctrica, no toque los cables del instrumento sin antes haberlos descargado. Finalizada la prueba, descargue también los devanados del generador. El instrumento 9U6003 descargará los devanados automáticamente si deja conectados los conductores y gira el interruptor del megaómetro a la posición off. Para comenzar la prueba de aislamiento, desconecte el generador abriendo el interruptor. Luego saque el generador fuera de servicio, desconectando los cables que van al regulador, transformador o cualquier otro dispositivo para evitar el paso de alto voltaje de otros componentes. Asegúrese que un cable del megaómetro esté conectado a tierra. El megaómetro genera 500 voltios de corriente continua y lo aplica en todas las conexiones que van hacia el interruptor. Pregunta: en este ejemplo de prueba con el megaómetro a una unidad, ¿será la resistencia alta o baja? La respuesta es baja. Se necesita continuar la prueba para localizar el problema. Desconecte el primer cable y pruebe otra vez. ¿Será esta resistencia alta o baja? De nuevo, la respuesta es baja. Desconecte el siguiente cable y pruebe otra vez. ¿Será la resistencia alta o baja? La respuesta es alta, porque el problema ha sido eliminado. El problema está en el cable. Conecte el megaómetro al cable para asegurar que el problema está allí. Cuando se hace la prueba es posible ir desconectando cables para descubrir cuál derivación tiene el problema, pero no vale la pena el esfuerzo. En este punto, explique el problema al cliente y llame al taller de rebobinado. ¿Cuál es el límite mínimo de resistencia? En generadores operando a menos de 1000 voltios de corriente alterna, la resistencia mínima a tierra es 1 megaohmio o 1.000.000 de ohmios. En generadores operando a más de 1000 voltios de corriente alterna, la resistencia mínima a tierra es el voltaje de trabajo o nominal dividido por 1000 más 1 megaohmio. Por ejemplo, un generador de voltaje medio tiene una salida nominal de 4160 voltios de corriente alterna. La fórmula nos pide dividir 4160 por 1000, lo que equivale a 4.16 megaohmios. La fórmula luego nos pide sumar 1 para obtener la resistencia mínima total a tierra, de modo que el resultado es de 5.16 megaohmios. De acuerdo con las instrucciones en el manual de operaciones y mantenimiento, conecte el megaómetro y presione el botón de lectura durante 60 segundos. Tome las lecturas a los 30 y 60 segundos. Si la lectura a 60 segundos es igual o mayor que la lectura a 30 segundos y superior al límite mínimo de resistencia, los devanados están normales y aceptables. Si la lectura de resistencia a 60 segundos es menor que la lectura a 30, los devanados están sucios, aceitosos o húmedos y han comenzado a deteriorarse. La resistencia de aislamiento varía con la temperatura y debe ser corregida antes de hacer comparaciones de lectura. Asegúrese de registrar la temperatura ambiente al momento de hacer la prueba. El megaómetro está estandarizado para trabajar a 40 grados centígrados. Para obtener el valor corregido de lectura, multiplique la lectura de resistencia observada por el coeficiente de temperatura que se obtiene de la tabla en el manual de operación y mantenimiento. Ejemplo: una planta de emergencia es probada a 70 grados Fahrenheit. La lectura indica 445 megaohmios. Se multiplica esta lectura por el coeficiente de temperatura obtenido de la tabla para obtener una lectura corregida de 120 megaohmios. Igualmente, una unidad primaria es probada a 120 grados Fahrenheit. La lectura indica 60 megaohmios. Al ser multiplicada por el coeficiente de temperatura, la lectura corregida es 120 megaohmios. Lapsos regulares de chequeo proyectan el perfil del estado de un generador años después. Las lecturas del megaómetro durante el primer año serán altas. En el segundo año las lecturas comienzan a disminuir. A través del tiempo se forma una tendencia. Cuando las lecturas caen alrededor de 3 megaohmios, los chequeos con el megaómetro deben realizarse más frecuentemente. También es tiempo de planear un reacondicionado del generador. Reducir la condensación es una manera de prevenir el deterioro prematuro de la unidad. Si el generador ha sido almacenado, use los elementos calentadores por un lapso de 24 a 48 horas antes del arranque para eliminar la humedad de los devanados. Si es posible, use calentadores para mantener secos los devanados en los periodos de almacenamiento. Pruebe la unidad para garantizar que la resistencia a tierra es la adecuada.
Sección 3. Lubricación de cojinetes del generador. Los cojinetes del generador son piezas de desgaste que requieren lubricación y reconstrucción o reemplazo programados. Cuando lubrique estos cojinetes, use grasa Caterpillar recomendadas para este uso. Refiérase al manual y a la placa de identificación del motor sobre intervalos, la cantidad a aplicar y la especificación de la grasa. Remueva el conjunto de persiana o cubierta trasera de la carcasa del generador. Quite los tapones de los tubos de engrase superior e inferior. Instale una grasera en el tubo de engrase roscado superior. Engrase de acuerdo con las especificaciones del manual. Limpie el exceso de grasa. Quite la grasera superior e instale el tapón. No instale aún el tapón inferior. Opere el generador por lo menos 1 hora sin carga. Esto permite que la grasa se expanda, forzando el exceso fuera de la cavidad, aliviando la presión interior. El generador debe continuar operando hasta que cese el purgado de la grasa. Apague el motor e instale el tapón en el tubo de engrase inferior. Engrase de acuerdo con las especificaciones del manual. Remueva la grasera. Limpie el exceso de grasa y reinstale el tapón inferior. Los cojinetes del generador deben ser removidos e inspeccionados en cada reparación mayor del motor. Vea su manual para instrucciones específicas. Inspeccione el área externa de la pista exterior para ver si hay desgaste por rozamiento. El desgaste es causado cuando los elementos rodantes del cojinete cesan de girar o cuando el cojinete vibra. También inspeccione la cara del cojinete. A medida que el desgaste por frotamiento aumenta, aparece bruñida o pulimentada. Este pulimento es causado por la rotación completa del cojinete en su caja, que bruñe o borra las marcas de esmerilado originales de fábrica. Si la caja muestra señales de desgaste por rozamiento o una cara pulimentada, reemplace el cojinete. Puede requerir un trabajo extra en esta parte o una camisa. Sección 4. Limpieza e inspección. Periódicamente las plantas eléctricas se deben inspeccionar y limpiar. Como se mencionó antes, no se debe permitir acumulación de contaminantes tales como tierra, polvo, grasa, sal y películas de aceite en los devanados. Precaución. Independiente del método de limpieza usado, para evitar la muerte o lesiones graves, asegúrese de que no haya voltaje aplicado a los devanados y que el motor de arranque no pueda ser activado por ninguna señal manual o automática. Usando la brocha, limpie las acumulaciones de tierra del regulador de voltaje y del generador. Use una aspiradora para recolectar contaminantes sueltos. Caterpillar no recomienda el uso de aire comprimido por cuanto contiene humedad en la forma de condensación. Si la unidad es lo suficientemente pequeña y los contaminantes están sobre piezas expuestas, es permitido limpiar con un paño libre de motas, pues de lo contrario las motas se adhieren al aislamiento y acumulan polvo, humedad y aceite. Huellas de carbón en los aisladores indican una limpieza inapropiada. Estas huellas de carbón deben ser eliminadas o se tendrán que reemplazar los aisladores, ya que la presencia de carbón eventualmente resultará en un cortocircuito. Una inspección visual debe ser parte de la rutina regular de limpieza. Observe si hay conductores o conexiones flojos o rotos. Observe con atención los conductores y conexiones en el conjunto del regulador de voltaje y el generador. Limpie todos los deflectores de calor y haga cualquier reparación de los devanados cuando se requiera. Refiérase al manual de servicio sobre los procedimientos de prueba y ajuste. Esto finaliza los procedimientos de mantenimiento y limpieza de los generadores Caterpillar SR4. El mantenimiento y limpieza apropiados extenderán la vida de servicio de su generador eléctrico. Caterpillar agradece a West Management por su colaboración y el uso de sus instalaciones.